Hola, ¿cómo andan? Bueno, continuamos con lo que había iniciado Néstor respecto de las guías de pautas para entrevistas. Dijimos que otro tipo de entrevistas es las entrevistas grupales, ¿no? Que habitualmente se denominan grupos focales. Para ello es importante repensar qué es un grupo, ¿no? Para decidir cuándo es importante, relevante trabajar con esta metodología. Es bueno pensar que no es una suma de individuos, porque es una estructura que va a tener una especial interacción de estos individuos que la componen, y entonces es bueno recordar que esta interacción está en la base, ¿sí?, de la conformación del grupo. Dentro de un grupo van a acontecer distintos fenómenos, la gente puede atraerse, puede no atraerse, puede haber tensión, puede haber cierto liderazgo, y eso es importante tenerlo presente a la hora de querer construir estos grupos focales como metodología de trabajo. A veces es difícil predecir la conducta de un individuo dentro de un grupo, porque va a depender de las interacciones, de las situaciones de personalidad de cada uno, cada una, y de la reacción de las otras personas, de los otros miembros. Entonces, bueno, vale la pena recordar que es un grupo focal, es un método cualitativo para obtener una cierta comprensión más profunda de percepciones, sentimientos, motivaciones y deseos íntimos de sus participantes en un escenario interactivo. Es decir, digamos, van a estar orientadas a detectar este tipo de situaciones, ¿no? O van a tener una motivación muy distinta a la que puede tener una encuesta cuando veamos ese tema. Va a consistir en una discusión estructurada mediante una guía de pautas elaborada por el investigador, es decir, no es un diálogo anárquico, sino que va a reunir una serie de pautas y de secuencias que fueron planificadas por el investigador y por el moderador que va a actuar. Es cierto que, digamos, va a ser un instrumento flexible porque estamos dentro de un trabajo cualitativo, pero eso no implica que no haya un dimensionamiento previo y un trazado de objetivos a cubrir a través de la realización del grupo. Es importante tener presente algo respecto de las unidades de análisis cuando se trabaja con los grupos focales. En realidad, la unidad es el grupo, para eso lo construimos, ¿sí? ¿Esto por qué lo decimos? Porque a veces uno se encuentra con ciertos análisis donde después se desglosa, bueno, tantas personas dijeron esto, tantas personas dijeron lo otro, y en realidad no es el tipo de resultado que se está esperando, porque para eso si no realizamos una entrevista individual. Por eso es tan difícil a veces la decisión del armado de los grupos focales. No tenemos que olvidarnos que la unidad debe ser el grupo, que dentro de ese grupo nosotros vamos a encontrar determinados emergentes, más prevalecientes o menos prevalecientes, pero que bueno, justamente la situación de interacción va a hacer que las reacciones de las personas sean distintas así estamos trabajando de manera individual. Por eso hay que tener cuidado en que, ¿para qué? Digo, es importante pensar en los términos de investigación, ¿para qué queremos la construcción de esos grupos? Como decíamos que la unidad de análisis es el grupo, esto implica que vamos a tener que garantizar una homogeneidad interna, basándonos en las variables que consideramos determinantes para el análisis, y que, bueno, cuando se conforman estos grupos, la selección de los entrevistados o entrevistadas lo hacen personas especializadas, porque probablemente nosotros tengamos que reunir a determinado tipo de perfil de entrevistado o entrevistada. Entonces hay toda una tarea que se denomina muchas veces de reclutamiento de estos entrevistados, que es una tarea también a tener en cuenta dentro de la planificación de este tipo de trabajo. El tamaño del grupo oscila en general entre 6 y 10 personas. Siempre es bueno tener presente lo siguiente, que los grupos pequeños son más fácilmente controlables por el moderador o moderadora y que los grupos grandes dificultan el diálogo porque, bueno, las personas
si quieren participar, pueden superponerse, pueden querer, digamos, discutir, etcétera, etcétera, y eso también requiere de una intervención especial de parte de los moderadores. En general se realizan en un lugar especial que se denomina cámara Gesell, que es la que nos permite, digamos, que tiene un vidrio, un espejo, que nos permite ver esta situación mientras está transcurriendo y que también, digamos, consta de, digamos, posibilidad de grabación de audio y de imagen, ¿sí? Uno puede preguntarse también cuántos grupos focales son necesarios en una investigación. Eso va a depender, obviamente, del problema de investigación, de la población a investigar y de la heterogeneidad de esa población. Es decir, qué variables van a ser centrales a la hora de tener que definir esta muestra, porque a partir, digamos, cuando nosotros decidimos un número X de grupo, lo que estamos decidiendo es el tamaño de la muestra de esa investigación. Por otra parte, hay una tarea de moderación y de análisis de los resultados. El director o directora de la reunión tiene un rol muy activo porque propone las pautas, pero también, digamos, necesita garantizar la activa participación de todos y todas, las repreguntas, que a veces se hacen más evidentes en determinados momentos, digamos, hacer participar a aquellos que están en silencio, en fin, es un rol y es un entrenamiento muy particular que hay que tener a la hora de realizar este tipo de relevamiento. El análisis lo puede hacer la persona que moderó las reuniones o no, depende de cuántos integren el equipo de investigación. Por supuesto que aquellas personas que integraron y formaron parte de la moderación van a tener mucho más presentes determinados acontecimientos que se fueron dando a lo largo del grupo. Esto no significa que después no haya que grillar los resultados, desgrabar, etcétera, hacer todo el procesamiento de información que es necesario a la hora de analizar. La ventaja y una cuestión que para qué se utilizan los grupos focales es porque, digamos, permiten ir un poco más allá de lo evidente, por eso uno resuelve usar este tipo de técnica. Hay, digamos, se pueden usar técnicas proyectivas en el trabajo, digamos, esto es no cuestiones que sean solo preguntas directas. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, el test de libre asociación, el juego del retrato, proponer diferentes situaciones, preguntar qué personaje sería, si fuera un animal, cuál sería, jugar con frases incompletas, digamos, comenzar con una frase y luego completar, adjuntar tarjetas con imágenes para detectar estereotipos. También se pueden utilizar otro tipo de técnicas como el relato de historias. Se relata una historia y, por ejemplo, se pregunta qué hubiera hecho la persona participante o los participantes si hubiera estado en una situación como la de esa historia, cuál pudo haber sido la motivación de los personajes para actuar de ese modo, siempre hablando como de otros, no hablando de uno mismo, sino hablando de otros. Esa es la idea del proyectar, ¿no? Que muchas veces facilita esta cuestión de poder acceder a cuestiones que son más difíciles de dialogar de otro modo. El uso de fotos también es un recurso muy importante porque esto hace que se puedan jugar con el armado de collage de fotos, con seleccionar a partir de allí personajes que sean más simpáticos o los que menos, o los más apropiados para un tipo de tema tratado en el grupo. Puede reflejar, digamos, es un modo de manifestar y de que quede una documentación de esto que se fue elaborando más allá de lo hablado en el grupo. Y eso es muy beneficioso también a la hora de poder llegar al análisis de la información. Ventajas que tienen el uso de grupos focales. Tiene una relativa facilidad, un abaratamiento en cuanto a los costos del trabajo de campo y cierta rapidez, ¿no? Porque no es lo mismo ir
concertando entrevistas individuales a lo largo de X periodo que, bueno, poder reunir a una serie de personas en una situación. Tiene como ventaja también la flexibilidad de la técnica. Y bueno, en los casos deseados, la interacción grupal produce un efecto sinérgico y crea ciertas condiciones a veces más cercano a lo cotidiano que puede darse en la vida real. ¿Qué desventajas tiene? Las desventajas, bueno, es que se dan en una situación artificial. Ese grupo no es un grupo de personas que transcurre en la vida habitualmente, sino que son reunidos para ese objetivo. Entonces ese escenario no es real. La interacción entre gente desconocida a veces puede ser un obstáculo, ¿sí? Porque, bueno, no todo el mundo tiene la misma, digamos, simpatía, el mismo deseo de interactuar, etc. Las respuestas de unos pueden incidir en otros, pueden obtenerse resultados sesgados por un miembro más predominante en ese grupo. Y ahí es entonces el rol del moderador es un rol muy importante, ¿no? Para atenuar y para no lograr que esto, digamos, distorsione mucho los resultados de esa interacción. Por último, a veces es muy necesario evaluar la viabilidad de la realización de este tipo de grupos, porque depende de las características de las personas a entrevistar. A veces, si digamos, las personas con las que tenemos que trabajar son personas con, digamos, más reacias al habla y demás, es necesario evaluar si esta es la mejor técnica para el empleo de relevamiento. Por supuesto, también va a depender de la temática, ¿no? Si hay temas muy comprometedores, muy personales, no va a ser la técnica del grupo la mejor para llevar adelante, aunque nos tiente esta idea de la rapidez y la facilidad para efectuar estas cuestiones. Bueno, entonces, con esto damos por terminada la clase sobre las guías de pautas y grupos focales y seguiremos en la próxima con el otro tema a trabajar.